Saludos, queridos estudiantes del recinto universitario de Mayagüez. Bienvenidos a su primer festival digital de cine puertorriqueño del recinto universitario de Mayagüez de nuestra Universidad de Puerto Rico. Es para nosotros un gran placer, y cuando digo nosotros, me refiero particularmente a mí, Roberto Ramos Perea, que soy dramaturgo, soy estudioso de la historia del cine y del teatro, y del Instituto Tapia, del cual soy presidente, que está encargado, este instituto, de la difusión, la protección y ofrecer educación sobre lo que es la literatura dramática puertorriqueña. La literatura dramática puertorriqueña incluye no solamente aquello que se presenta en el teatro, sino también lo que se proyecta a través de los guiones cinematográficos que constituyen una importantísima fuente de lo que es literatura dramática. El Instituto Alejandro Tapia y Rivera desarrolla sus actividades en torno al teatro y al cine nacional, así como al teatro y el cine de los afrodescendientes, el teatro y el cine que se proyecta de todas las épocas, desde las clásicas hasta las contemporáneas, y así por el estilo. Nuestra misión es tener un panorama completo de todo lo que significa la literatura representativa de nuestra querida nación. Hemos sometido esta importante propuesta al recinto universitario de Mayagüez para ofrecerles a ustedes una muestra de lo que es el cine puertorriqueño, tanto en sus clásicos más apreciados, como lo son Ayer Amargo, del año 1959, como lo que será una de nuestras películas más celebradas en nuestra historia, que se conoce con el título de El Chata, la última película de Gustavo Ramos Perales, quien ha sido hasta este momento la película puertorriqueña más premiada en todos los festivales del exterior. Queremos ofrecerle en este primer festival un panorama, una muestra pequeña de cada uno de los procesos de desarrollo de lo que ha sido la historia de nuestro cine. Así que esperamos que la disfruten y estamos seguros de que así será. La película que exhibiremos hoy en nuestro festival digital de cine puertorriqueño del recinto universitario de Mayagüez se titula Ayer Amargo. Fue filmada en el año de 1959 en la localidad de nuestro hermoso pueblo de San Germán. Y allí, a partir de esa historia que empieza a contar esta película, se transfiere algunas escenas en lo que es hoy el lugar conocido como La Perla. De entre La Perla y San Germán se va a desarrollar una historia muy interesante de un joven matrimonio que tiene problemas para lograr concebir un hijo. El protagonista tiene un hijo en una relación que tuvo con otra mujer y los conflictos empiezan a desarrollarse cuando la segunda mujer tiene que criar al hijo de la primera. Este es un tema que va a ser muy conmovedor, va a ser muy importante destacarlo dentro de lo que era el pequeñito mundo femenino de los años 50, que era un mundo sometido a la voluntad de los patriarcados, era el mundo de la mujer que estaba destinada a las labores del hogar, era la mujer que estaba destinada al chismorreo del barrio, a todo ese tipo de actividades que en esas décadas restringieron la libertad y los derechos de la mujer para poder expresarse como una persona que contribuía notablemente al desarrollo social de Puerto Rico. Esta película, sin embargo, se va a convertir muy rápido en un clásico de su momento. El momento histórico en que esta película se produce es el mismo momento de la gran película que fue Maruja, y junto con El Otro Camino, que fueron las dos películas de Provo Films, que entre el año 59 y el 61 marcaron la pauta de lo que iba a ser el cine comercial puertorriqueño. Habíamos salido hace muy poco de las películas de la División de Educación a la Comunidad, que era un proyecto político dirigido por Muñoz Marín, que estaba destinado a la educación del campesino, con películas que le ayudaran a resolver sus problemas cotidianos. Ese fue el gran proyecto de la Diverco. Pero salido de ese proyecto, se desarrollaron muchos cineastas con muchísimas visiones, con muchísimos, estudios, influencias de lo que fue el cine verité italiano, de lo que era el cine realista español, y trajeron todas esas influencias a Puerto Rico. Y empezaron a desarrollar un cine que metía la cámara dentro de la intimidad del hogar, dentro de la intimidad de la habitación. Los actores, muchos de ellos,
eran simplemente personas de la ciudad, personas de por allí, a quienes se les pedía que pues realizaran una pequeña parte o participaran de la película de alguna otra manera. En Ayer Amargo, sin embargo, los protagonistas van a ser dos de los más importantes actores puertorriqueños de ese momento. Arturo Correa, a quien se le llamó en muchas ocasiones el galán puertorriqueño del cine mexicano, porque había tenido muchísimo éxito en películas que había filmado con la Columbia Films y los estudios Azteca en México. Y era un actor muy cotizado en México, también lo fue en su principio aquí. Y teníamos también como coprotagonista de esta película a nuestra querida Marta Romero. Marta Romero era una de las primeras figuras de la farándula puertorriqueña en los años 60. Y Ayer Amargo constituye su primera aparición en un largometraje de alta significación puertorriqueña. Su actuación en esta película pues está dominada por todo lo que eran los clichés y los arquetipos de lo que era la actuación de los años 50 y 60 que habíamos heredado un poco del cine mexicano. O sea que Marta Romero quizás no se alió mucho a ese cinema de la verdad que estaba buscando el director de esta película, el distinguidísimo Amílcar Tirado, el director de Los Peloteros, el director de otras grandes películas que se dieron en ese momento. Así que vamos a notar una actuación de Marta Romero un poco más clásica, un poco más articulada, un poco más, digamos, hasta cierto punto, un poco más exageradita que la de su compañero Arturo Correa. Este tipo de diferencia logró que la dinámica entre ellos dos en la película no fuera la mejor. Arturo Correa venía de un cine mexicano acostumbrado a los balazos, a los gritos, a los puños, a la violencia. Y Marta venía del teatro, Marta venía de un mundo donde se estaba acostumbrado a lo clásico, a la mirada dramática, a la mirada melodramática de un momento de tensión. Pero, sin embargo, se combinan de alguna manera muy extraña y sobre todo muy hermosa para contarnos la historia de esta mujer que necesita desesperadamente sentirse identificada con el nacimiento de un hijo. Ella hace todos los sacrificios posibles para poder concebir, pero cada sacrificio, cada esfuerzo que hace, pues se ve abocado al fracaso, ¿no? Se asiste a un médico, hay una serie de incidentes en la historia que son muy interesantes, no les cuento el final porque eso está prohibido, pero sí les pediría que se dieran cuenta de lo que es el mundo puertorriqueño en esa transición de los años 50 a los años 60, que es un mundo que está industrializándose, que ha provocado una diáspora espantosa a los Estados Unidos, donde todas las centrales cañeras ya empiezan a industrializar su producción, empieza a quedarse gente en la calle, el empleado tiene que buscar otros caminos en otros servicios del Estado, como por ejemplo nuestro protagonista trabaja en lo que se conoció como la Autoridad de las Fuentes Fluviales, ¿no? Y el papel que juegan diferentes personas de la comunidad en ese desarrollo de la cotidianidad, ¿no? Es bien interesante el chismorreo del barrio, los niñitos, cómo tratan de relacionarse. Vamos a ver un actor como Raúl Carbonell hijo, que es uno de nuestros más grandes actores en este momento, a sus 9 años, en una de las escenas más gloriosas que yo siempre he dicho que tiene el cine nacional, y es que junto con el protagonista, otro jovencito de apellido Hernández, que en esa época también era muy famoso como niño actor, los dos, tanto Raúl como él, van a tener una escena en la sacristía de la iglesia de San Germán. Y esa escena les pido por favor que le pongan atención porque es divertidísima y ha sido filmada con un sentido de realismo impresionante. Ayer Amargo sigue siendo y seguirá siendo por muchos años uno de nuestros grandes clásicos, porque lleva un poco la esencia de eso que es vivir en los pueblos del interior. Esta película, vuelvo y les digo, se filma en un momento muy dramático, en un momento social de mucha controversia, pero que al final, el producto final de la película resultó ser de mucho arraigo, sobre todo en las mujeres. Esta película estuvo perdida desde su estreno. Es importante destacar que su estreno fue en 1960 con excelentes críticas, pero a partir de ahí la película desapareció, podríamos decir, hasta que el Ateneo puertorriqueño la recupera para el dominio público hace unos 10 o
12 años atrás. Recuerdo como ahora que yo trabajaba para el Ateneo puertorriqueño en ese entonces, y llega esta persona con 2 rollos de película, ¿no? Y me dice, yo creo que usted está buscando esto, ¿no? Habíamos sacado una circular donde dábamos noticias de cuáles eran las películas que se habían perdido a través de la historia, y ayer Amargo obviamente encabezaba la lista. Y este proyeccionista había guardado los rollos de la película y me los llevó al Ateneo para que el Ateneo pudiese disfrutar de la película y pudiese transcribirla y convertirla en un producto que fuera disfrutable por todos los puertorriqueños. Sigue siendo un clásico, sigue siendo una película importante, y muchos cineastas y analistas y sociólogos del cine la consideran uno de nuestros primeros clásicos. Con ustedes, Ayer Amargo.